Y esa empatía, nosotros no debemos buscar el ser conocido por los inconversos, el ser conocido por el que no conoce al Señor, pero dar un testimonio intachable, de tal manera que el inconverso pueda decir, quizás está cansado de que le prediquen, quizás no cree, sabe que lo que están diciendo es cierto, pero no cree en aquella persona que le predica porque le da mal testimonio. Una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que vivimos. Y a veces lo que vivimos tiene más peso que lo que hablamos. Y entonces, a veces en ocasiones, las personas que han tenido malas experiencias con cristianos, que son cristianos pero viven como si no fueran cristianos, esperan ver un testimonio y no les hace tanto efecto el que tú les hables de Dios, porque hay un mal testimonio que nubla esa palabra. Y lo que están buscando es un buen testimonio, alguien que viva la palabra. Pero eso tampoco quita el que tú prediques la palabra, el que instes en tiempo y fuera de tiempo, el que evangelicemos y ministremos. Y yo quiero comenzar porque yo encontré 4 voces, como les dije ahorita, 4 gritos, 4 lugares de donde sale una voz que dice, por favor, predica el evangelio. La primera no es un por favor, la primera es un mandato. Y esa es la que les pedí que buscaran, que está en Marcos capítulo 16, versos del 15 al 18. Y la palabra lee como sigue. Y les dijo, y está hablando Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la palabra del Señor. Y la primera voz de la cual quiero hablar es una voz que viene del cielo. Es una voz que viene de arriba. Es una voz que nos dice a cada uno de nosotros, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa voz viene con autoridad. Esta voz no me está dando una recomendación, no me está dando un consejo, no me está suplicando. Esta voz me está ordenando a ti y a mí que prediquemos el evangelio. Es una orden, no es un consejo, no es una sugerencia, viene con autoridad. Si nosotros nos movemos un poquito hacia atrás, en Mateo capítulo 28, que fue el que les mencioné ahorita, dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos. Es un mandato que viene con toda autoridad. Porque él mismo dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad está en mis manos. Y con esta autoridad que yo tengo, yo les mando a ustedes que vayan y prediquen el evangelio. Entonces me pregunto yo, ¿es Cristo mi Señor? ¿Acepto yo la autoridad que Él tiene? ¿Reconozco que Él es el Señor y yo obedezco? Porque si eso es así, pues entonces yo no me puedo negar a predicar el evangelio. Algún día usted tuvo que lavar el carro o limpiar el patio o hacer algo en su casa que su papá o su mamá le dijo, vete y haz esto. Y usted enfogonado fue y lo hizo. No porque quisiera hacerlo, no porque le daba gusto, no porque quería ver el carro brillado y el patio lindo. Es porque quien se lo está diciendo es su papá o su mamá. ¿Entiende? Y usted tiene que hacerlo. O usted está en el trabajo y en el trabajo su jefe le dice, estas son las cosas que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer. Y usted, le guste o no le guste, usted va y lo hace. Yo recuerdo
cuando me dijeron un día, mira, vete y bájate 700 cajas de Coca-Cola de aquel tro. 700 cajas de Coca-Cola. Yo iba feliz, yo iba mordido, yo iba molesto. Pero es mi jefe, tengo que hacerlo. No puedo decir, ay, ahorita cuando tenga tiempo, ay, yo no quiero hacer eso. No, yo me voy por allí a poner potecitos y a marcar cositas así que arriba, en el aire acondicionado del supermercado. No, es en el almacén donde no hay aire y donde te vas a salir de ahí todo podrido, una peste encima terrible. Y lo tenía que hacer porque yo reconozco la autoridad. Así que muchas veces estamos dispuestos a seguir las órdenes de nuestros padres o del jefe. Pero cuando viene la orden del Señor, porque hermano, déjeme decirle que la autoridad, de donde nosotros sacamos lo que debemos hacer como cristianos, lo sacamos de la palabra. Y la palabra dice aquí, que acabamos de leer, que toda autoridad le fue delegada a Jesús. Y Jesús está diciendo, con esta autoridad que yo tengo, porque tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, con esta autoridad yo te mando que prediques. Y muchos de nosotros no seguimos esa orden. No estamos dispuestos a decir, pues está bien, voy a predicar. Miren, y esto no tiene que ver con que si me atrevo o no me atrevo. Esto no tiene que ver con que si me gusta o no me gusta. Esto tiene que ver con obediencia. Yo reconozco que tú eres mi Señor y tú me estás enviando, me estás mandando, me estás ordenando que yo predique. Lo tengo que hacer. Ok, ¿cómo lo hago? Y entonces uno se prepara y va y lo hace. Y predica el evangelio. Y a veces queremos que Dios sea mi Señor para que me sane. Queremos que Dios sea mi Señor para que me provea. Queremos que Dios sea mi Señor para que cuide a mis hijos, para que me bendiga, para que derrame su Espíritu Santo. Yo quiero que tú eres mi Señor para que me des todo lo que yo necesito. Pero cuando es para decir, cuando Él me mire y me dice, sí, está bien, pero yo lo que quiero que tú hagas esto, ahí ponemos peros, ponemos un sinnúmero de cosas, estamos cansados, no me atrevo, no sé cómo hacerlo. Y ponemos un sinnúmero de peros ante eso. Entonces, realmente ahí reflejamos que no tenemos una relación con Dios como que Él es mi Señor. Lo aceptamos como que Él es mi proveedor, el que me bendice, el que está ahí para darme todo lo que yo necesito, pero no para yo obedecer. Y el Señor en esta voz es una voz de orden, es una voz que todos hemos recibido de predicar el evangelio. Hay personas que están esperando que Dios les hable para ir a predicar. Esperando un llamado de Dios, que venga un profeta y te diga, así te dice el Señor. Pero la realidad es que ya Dios habló. Ya esto está aquí en la palabra y el Señor ha dicho ya que prediques el evangelio. Y en otra parte dice en tiempo y fuera de tiempo. Y si lo ponemos en nuestro contexto, cuando haya culto en la iglesia y cuando no haya culto, cuando haya evangelismo, que salgamos a repartir tratados, visitar, cuando haya eso y cuando no haya eso. Es en todo tiempo predicar el evangelio. Gloria a Dios para siempre. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Estamos predicando la palabra. ¿Cuántos estamos ganando para los pies de Cristo? No importa el ministerio que nosotros tengamos, hermano. Podemos decir, yo tengo el ministerio de adoración en la iglesia. Por lo tanto, no es mi responsabilidad el predicar. Otro podría decir, el ministerio mío pues es bregar con niños. El ministerio mío es bregar con el dinero de la iglesia. El ministerio mío es predicar aquí en el altar o es pastorear a la gente que está aquí dentro de la iglesia. No es mi responsabilidad trabajar con los de afuera. Eso le toca al ministerio de evangelismo. Eso le toca a los evangelistas. Para eso hay ministerios en la iglesia. Pero eso no es lo que dice la palabra. El llevar su evangelio, el ser cartas abiertas, es para todo aquel que ha venido a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros, en su lugar, donde viva, donde se mueva, donde trabaje, donde esté, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de Cristo, de hacer discípulos y traerlos a los pies de Cristo. Es un mandato. Concluyo con la primera voz. Voy a la segunda. Esa primera voz dije que viene de arriba, viene de Dios. Hay otra voz que viene de adentro. Y esa voz, aunque viene de adentro, también viene de Dios.
porque es el Espíritu Santo. La Biblia dice que todo el que se ha convertido a Cristo, el Espíritu Santo se le metió dentro del corazón. Y yo quisiera que me acompañaran un momento a Romanos capítulo 1, versos 14 y 16. Y lee la palabra como sigue, del 14 al 16, perdón. Está hablando Pablo y él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Yo le debo. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es una voz que viene de adentro. Él decía: yo siento una deuda hacia ellos. Yo siento una deuda con aquel que no conoce a Cristo. Y yo no me avergüenzo. Y yo les voy a anunciar el evangelio. Yo voy a predicar porque siento una deuda. Siento algo en mí, algo que está dentro de mi corazón, que me grita y me dice de adentro hacia afuera: predica el evangelio. Hay una necesidad. Yo siento que tengo una deuda de amor con el que no conoce a Cristo. Yo siento en mi corazón que yo tengo que predicar este evangelio, del cual yo no me avergüenzo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo lo voy a predicar, y si alguien cree este evangelio que yo estoy predicando, va a bendecirlo de tal manera que va a ser salvo. Si lo cree, va a ser salvo. Nosotros somos deudores de todos los hombres. En otras palabras, nosotros tenemos una deuda con la gente, si es que los amamos, si es que los queremos, para que vengan a los pies de Cristo, para que vengan al Señor Jesucristo. Hay una necesidad impuesta en Corintios. Yo lo tengo aquí. Primera de Corintios 9:16. Vuelve el apóstol Pablo y dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si yo no anunciare el evangelio. Hay una pasión en el corazón. Se siente una necesidad de adentro hacia afuera de predicar el evangelio. Y él decía: ay de mí si yo no predico. Me es impuesta una necesidad. Yo tengo en mi corazón esa convicción. Entiendo la realidad. Yo tengo que predicar. Siento que tengo que predicar el evangelio. Hay gente que calla esa voz. Hay gente que la calla. Que la calla y no siente que tiene una necesidad que Dios le puso en el corazón de predicar el evangelio. Y esto me recuerda al profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías se le encargó hablar la palabra del Señor, profetizarle al pueblo. Y el profeta decía que el predicar el evangelio, el llevar a cabo esa palabra profética, darle esa palabra profética al pueblo, le estaba trayendo problemas en su vida personal. Cada vez que él predicaba, le pasaban cosas malas, porque él predicaba lo que Dios le había dicho contra el pueblo. Y habían otros profetas que Dios no había enviado y estaban profetizando lo que el pueblo quería escuchar y no lo que Dios estaba diciendo. Por lo tanto, la profecía o la palabra que hablaba Jeremías era contraria, chocaba con lo que los otros profetas estaban profetizando. Eso trajo como consecuencia que se trajo muchos enemigos. Aún el rey lo mandó a meter dentro de una fosa, ¿cómo se llama eso? Donde recolectan agua. Una cisterna vacía, lo tiraron ahí llena de fango y ese hombre estaba metido ahí. Dice que en ocasiones hasta lo golpeaban y le daban, que él hablaba la palabra y lo que recibía eran golpes. Y en un momento dado él dijo esto: y dije en Jeremías 29:9, no me acordaré más de él, o sea de Dios, ni hablaré en su nombre. Eso dijo él en un momento dado por los problemas que le traía al predicar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente
metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. Y tuvo que volver a predicar. Hay algo dentro del que le sirve al Señor que te dice: predica el evangelio. Hay una voz dentro de tu corazón que te habla y te dice: quiero que hables a los demás lo que yo pongo en tu corazón. Quiero que le digas al mundo que los amo, que van camino al infierno, pero hay un camino que se llama Jesús. Hay una puerta abierta que se llama Jesús. Y yo quiero que todos entren por allá. Hay una alternativa y es tu responsabilidad decírselo. Y en ocasiones, por predicar el evangelio, hermano, uno se mete en problemas. El hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. El hacer la voluntad de Dios no significa que todo, cuando estoy haciendo la voluntad de Dios y todo me va a salir color de rosa y me va a salir todo perfecto porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Solamente escuchemos a Jeremías, los problemas que él tenía por hacer la voluntad de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y lo mataron. Pablo hacía la voluntad de Dios y él mismo testifica todos los problemas que él había tenido. Cómo era perseguido. Los últimos años de su vida lo pasó preso hasta que murió. Lo perseguían, gente que no creía en él, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y hermano, hay una pasión que Dios pone en el corazón de nosotros. No apaguemos ese fuego, no apaguemos esa voz. No hagamos oídos sordos a esa voz, a esa pasión, a ese fuego que muchas veces se mete en nuestros huesos, como decía él. Hay gente que lo ha tratado de resistir y lo apaga. Y lo apaga. Y hay gente que ya lo ha apagado y ya no oyen ninguna voz en su corazón que le diga: predica. La voz que oyen es una que dice: no haga eso, eso le toca a otro. La voz que oyen es una voz que dice: ¿para qué predicar? Tú no sabes decir nada, no sabes cómo expresarte. Si la gente ya no cree, la gente ya no cree, ¿para qué hablar? No, eso no se va a convertir a Cristo. La gente que menos tú te imaginas, que tú crees que jamás se va a convertir a Cristo, se convierten a Cristo. Hay gente que ha vivido una vida horrible. Hay gente que tú has conocido, que yo he conocido, que tienen una vida totalmente alejada de Dios, que hablan pestes del evangelio, que menosprecian a los cristianos, y tú piensas, esa persona nunca se va a convertir a Cristo. Y no le predicaste, no hiciste nada. Y alguien años después se atrevió a predicarle, a orar por esa persona, a invertir tiempo en esa persona. Y 5, 6 años, 10 años después, lo ves predicando con una Biblia, a veces convertido en un pastor, en un evangelista, ministrar. Tú dices, pero ¿cómo va a ser? Porque alguien estuvo dispuesto. Alguien estuvo dispuesto a predicarle, a insistir, a insistir, a insistir. Siempre recuerdo al hermano Tito Tiburón. Tito, yo lo conocí cuando yo era un chamaco. Yo tendría 20 años o menos de 20 años. Y yo conocí a Tito. Tito era un tirador de droga. Tito tenía su punto de droga y Tito andaba armado y con armas blancas y de todo. Y Tito pues no era querido por nadie, odiado por muchos y perseguido por la policía. Y yo estuve muchos años con Tito, trabajando con él. Y Tito, cuando se montaba, él tenía un rostro bien serio y de pocos amigos. Y mucha gente lo trataba de afuerita porque el tipo era peligroso. Y yo iba a buscarlo a su casa, lo montaba en mi carro y me lo llevaba. Y él empezaba a llorar como un bebé al lado mío. Lloraba como un bebé a mi lado. Y yo oraba por él, lo abrazaba y él lloraba encima de mí porque él quería ser libre, pero tenía tantas ataduras y un revolú. Y yo recuerdo que yo lo buscaba y cuando yo tocaba bocina frente a su casa, vivía en casa de su abuela él, y yo desde lejos yo veía que estaba en el balcón y cuando me veía llegar a veces se escondía para no irse conmigo. Y la abuela salía así: él dijo que no está, me decía. Y yo sabía que él estaba y yo le decía: pues dígale a él que Willy, el de la catacumba, vino a buscarlo, que lo quiere mucho, que lo aprecia con todo su corazón y que mañana vuelvo otra vez. Y él decía: oye, no me suelta el contrallado. Pero yo invertí hasta que me lo gané para Cristo. Y ha dado un fruto precioso.
Pero son personas que quizás usted conoce, que usted piensa que jamás se van a convertir a Cristo. Atrévase a predicar el evangelio, atrévase a hablarle del Señor. Quizás no vea resultados al momento, pero esa semilla se siembra y en su momento va a dar fruto. Quizás es un hermano suyo que usted lo ve que no quiere nada. Quizás es su papá, su hijo, su hermano, su vecino, alguien. Pero solamente obedezca. El poder no lo tiene usted, el poder lo tiene Dios. Su Espíritu Santo, su palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Basta que comience a creer un poco esa persona y ya se abrió una fisura, se abrió una grieta y el Espíritu Santo va a entrar por ahí. Basta con que crea un poquito, un poquito de fe, como un grano de mostaza, un poquito de fe. Basta para que Dios se cuele y transforme ese corazón, ya sea de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, del que sea. Manténgase ahí firme y no deje de predicar y dar testimonio. Asegúrese que su testimonio viviente es igual al testimonio que usted da cuando usted predique. Solamente asegúrese de eso. Ya he hablado de dos voces, una voz que viene de arriba, una voz que viene de adentro. Hay una voz que viene de afuera. Gloria a Dios. En Mateo, capítulo 9, verso 36 al 38, dice la palabra. Y al ver las multitudes, Jesús hablando, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La voz de los perdidos, la voz del que está perdido, la voz de aquel que va camino al infierno, hermano. Esa voz nos grita desde afuera: ayúdame, ayúdame, ven donde mí. Eso me acuerda el apóstol Pablo, que iba en un viaje misionero para algún sitio, y la noche antes Dios le habla y le revela, y este hombre tuvo un sueño donde vio, él dice, a un varón macedonio que le decía: pasa acá, ven acá, predícame. Como si Dios le dijera: mira, este pueblo necesita, y este pueblo te está llamando, te está pidiendo que vayas allí y prediques el evangelio. Y cuando nosotros vemos, hermano, cuando tú ves al mundo, ¿qué tú ves? El mundo está perdido. El mundo, chacho, es un chojo de loco. Mira, yo no voy para allá porque allí lo que hablan son malas palabras. El mundo, eso es droga, esto no hay quien lo cambie, esto no sirve. Pero eso no es lo que Jesús veía. Cuando Jesús los veía, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso era lo que Jesús veía en la gente. Yo he escuchado a los cristianos, algunos cristianos, hablar del mundo de una forma despectiva, en el sentido de que se menosprecia a todo aquel que no tiene a Cristo. Se habla con desprecio. Se le dice: esos impíos, hijos del diablo. Pero el Señor no los mira así. El Señor lo que mira es una gente que están como ovejas que no tienen pastor. Y es como si Jesús los mirara y del inconverso viniera una voz que te dijera: ayúdame, conviértete en mi pastor, ven donde mí, alúmbrame el camino. La Biblia dice que nosotros los cristianos somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y sin nosotros el mundo pierde su sabor. Sin nosotros el mundo no tiene luz y está totalmente en tinieblas. El mundo necesita lo que tenemos nosotros. El mundo necesita nuestra luz. Y de alguna manera nosotros tenemos que escuchar la voz que viene del mundo hacia nosotros y nos dice: no tengo pastor,
estoy disperso, no sé hacia dónde ir. Una persona que pide derechos, supuestamente derechos, una mujer que pide derechos para abortar. ¿Qué decimos de esa persona? ¿Es una hija del diablo? ¿Se va para el infierno? ¿Es una asesina? ¿O es alguien que está en tinieblas y necesita la luz? Y muchas veces le alumbramos y no quiere la luz, pero eso no significa que no la necesite. Cuando alguien se para y comienza a pedir derechos para la supuesta comunidad LGBT y que quieren que se casen, quieren adoptar hijos, personas del mismo sexo, un hombre que casado de 40 y pico de años, con varios hijos, y ahora pues dice que ya no, que él es una niña de 5 años o de 8 años en el cuerpo de un hombre. Y entonces deja a la mujer y se viste como una niña, un hombre grandísimo, caminando por ahí vestido de niña así. Y uno puede decir, es un hijo del diablo, es un demonio que tiene adentro. Es probable, pero eso no significa que no esté gritando, ayúdame, ayúdame, ayúdame. El diablo se apoderó de mí, el diablo ha dañado mi mente, el diablo me tiene dañado y yo necesito ayuda. Y la ayuda que yo necesito la tienen los cristianos. Y los cristianos me están diciendo que yo soy hijo del diablo, que yo no sirvo, que yo soy un degenerado. Y es probable que sí, en eso me convertí. Pero la solución la tienen ellos. La solución para mi problema la tienen aquellos que me están criticando. Y nosotros tenemos que escuchar una voz que viene del mundo que dice, ayúdame, ayúdame. Es la voz que viene de afuera, la voz que viene del mundo que nos está gritando constantemente, ayúdame. Y nosotros no podemos obviar esa voz y decir, no sirven, no les voy a predicar, no vale, sino vamos a ministrar la palabra, vamos a llevar. Hay una urgencia en predicar. Gloria a Dios para siempre. Hay una cuarta voz. Y esta, escuchen bien, no vayan a pensar que estoy predicando un falso evangelio o algo raro. Voy a leer el pasaje bíblico. Lucas. En Lucas, capítulo 16, en los versos desde el 21 hasta el 31, del 22 al 31, no lo voy a leer completo porque yo creo que todos conocemos la historia que está ahí. Lucas 16, ahí está hablando del rico y Lázaro, un hombre que fue salvo, que fue Lázaro, y un hombre que no fue salvo, que fue el rico. Y murieron los dos, y los dos fueron, uno al seno de Abraham, que podríamos decir el cielo, el otro estaba en el infierno, en el Seol. Los dos estaban allá abajo. Pero uno estaba en un lado, el otro estaba en el otro, y en el medio había un abismo. Y entonces el rico, que se perdió, que no fue salvo, veía a Lázaro, que estaba al otro lado, que estaba en el lado bueno, y él estaba sufriendo, y le dice, mira, dile que venga acá y me traiga agua, le dijo a Abraham. Y Abraham le dijo, no, es que hay un espacio muy grande entre tú y nosotros, y de aquí nadie pasa para allá y de allá nadie pasa para acá, así que esto es imposible. Y entonces le dice, mira, yo te pido, y ahí sí quiero leer, en el verso 27, Lucas 16, verso, ¿cuál es? Ok, 27. Lucas 16, 27, dice, entonces el rico dijo, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Coge a Lázaro, que ya está muerto igual que yo, aunque él quedó en el lado bueno y yo quedé en el lado malo. Cógelo a él, a Lázaro, y envíalo a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Envíalo otra vez a la tierra, para que testifique, para que le predique a los 5 hermanos que yo tengo allá arriba, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen,
óiganlo. O sea, le está hablando de la Biblia. Le dice, tienen la Biblia, tienen que escucharlo. Él entonces, o sea, el rico dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán alguno, aunque alguno se levante de entre los muertos. El rico le dice, el que estaba en el infierno le dice, dile a Lázaro, resucítalo, para que vaya donde mis 5 hermanos, para que les predique, para que no vengan acá. Usted sabe la cantidad de personas que se han muerto y se han ido al infierno. Quizás familiares de nosotros, amigos de nosotros, gente que no conocimos. Pero hay gente en el infierno que tienen gente viva todavía. Hay gente en el infierno que tienen gente que quizás están sus hijos, su papá, sus amigos. Y ellos, estoy completamente seguro, que estarán deseando en su corazón que se conviertan a Cristo para que no terminen donde ellos están. Hay gente llorando en el infierno y jugando quizás, no sé, que sus hijos se conviertan a Cristo, que su papá se convierta a Cristo, que su esposa se convierta a Cristo, que su esposo se convierta a Cristo, que su mejor amigo se convierta a Cristo, para que no lleguen a ese lugar. Hay voces desde allá abajo rogando, como rogaba el rico, haz que Lázaro resucite y envíalo para que le predique a mis 5 hermanos. Ahora, aquí la palabra clave o la frase clave es cuando dice que Abraham le contesta, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. La clave es que tienen que oír la palabra. La palabra tiene que ser oída. Y para poder ser oída, tiene que ser predicada. En Romanos 10, del 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La clave es que la gente tiene que oír el evangelio. La gente tiene que oír la palabra del Señor. Y los enviados a hacer eso somos nosotros. Nosotros, los que le servimos al Señor, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Dios deposita sobre nosotros la responsabilidad de predicar. De alguna manera, predique. Predique. Hay quien predica de muchas formas. Hay quien predica cantando. Hay quien predica dibujando. Hay quien predica en Facebook. Nuestro hermano Alex predica en Facebook todo el tiempo, no tiene cómo salir de su casa, así que él sale a través del internet y comienza a tirar muchas cosas, muchos mensajes. Hay que predicar la palabra. La estrategia puede variar de diferentes formas, pero predique. Que usted pueda decir, yo estoy predicando la palabra, yo estoy ministrando el evangelio, yo estoy predicando, le estoy hablando. Sienta esa pasión. Sea como, si usted no siente lo que sentía Jeremías, pídale a Dios sentirlo. No se conforme, no se haga insensible a eso. No se haga insensible a la voz de Dios. No se haga insensible a ese fuego. Pídale a Dios, Señor, hazme sensible a la necesidad. Hazme sensible a la necesidad.
cuando usted siente, cuando en el tiempo vamos a usar este ejemplo, el tiempo del huracán, después del huracán, había mucha necesidad y la gente se volcó en ayudas, la gente se volcó en dar dinero, en dar comida, víveres, la gente fue y montó techo, la gente, aquí hicimos 1000 cosas, le dimos comida a la gente, medicina, hicimos todo lo que podíamos hacer y hasta un poquito más. Y nos movimos porque había una necesidad física. Pero hermano, es aún peor la necesidad espiritual. Es aún peor la necesidad espiritual que hay. Porque la gente, algunos después del huracán, no tenían techo, no tenían comida. Quizás alguien estuvo un día sin comer. Pero tú sabes los años que lleva el espíritu de mucha gente sin comer. Los años que lleva sin techo su vida espiritual. Cómo Satanás los tiene destruidos. Y a veces la iglesia se preocupa más por cubrir la necesidad física que la misma espiritual. Los últimos años, ¿verdad? En este último año vimos y eso es bueno, el sentido de que hay que cubrir la necesidad física, pero hermanos, no nos olvidemos tampoco de la espiritual. Hubo un momento donde hubo que hablarle a la iglesia y decirle, mire hermano, además de predicar hay que dar pan. Pero a veces la iglesia se concentró en dar el pan y se olvidó de predicar. Hay que predicar, hay que hacer ambas cosas. Jesús les daba comida y les predicaba, los sanaba y les predicaba, le daba pan, le daba el pescado, multiplicaba las cosas, pero les predicaba. Y ambas cosas hay que hacerlas, hermano. Y resumo lo siguiente. Hay una voz de arriba que nos manda a predicar el evangelio. Hay una voz de adentro que es el Espíritu Santo que nos contriñe, que nos hace sentir comprometidos con la causa. Hay una voz de afuera que es la voz del impío, la voz del que no conoce al Señor, que se está perdiendo y grita desde allá. Llama. Y hay voces desde abajo, desde el mismo infierno, que están rogando que alguien le predique a su familia. Que alguien le predique a su familia para que no vayan a vivir donde ellos están viviendo por causa de no haber conocido a Cristo. ¿Hay alguna voz de esta que usted escucha? ¿Hay alguna voz de esta que nosotros podemos decir, mira, hay que hacer algo? Me tengo que dejar de bobería y tengo que predicar el evangelio. Porque Dios me manda a hacer esto, porque el Espíritu Santo me lo dice, porque hay gente que está desamparada y porque hay gente en el mismo infierno que está deseando que alguien le predique a su familia para que no lleguen al infierno. Dios nos llama, hermano. Es bien importante que prediquemos el evangelio. Si usted está contento con su salvación, permita que otros también reciban esa salvación y que reciban ese evangelio. Yo quisiera que pudiéramos orar en estos momentos, y hasta aquí traigo la predicación. Y que en esta oración nosotros podamos decirle al Señor, Señor, si es que no escuchas la voz, hay 4 voces que nos gritan, y si no has escuchado ninguna de las 4, tú le puedas decir al Señor, Señor, le tapa mis oídos espirituales y ayúdame a escucharte. Quiero responder. Si te ganaste almas para Cristo, cuando te convertiste a Cristo y ya no te ganas a nadie, pídele perdón al Señor y dile, Señor, ayúdame a ganarme la gente para Cristo. Haz esta oración de compromiso. Comprométete.